Bien, vamos a ir a la palabra, hermano. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18. Y queremos seguir esta secuencia, hermano, que hemos estado predicando esta semana, que tiene relación con las oraciones, con los ayunos, y hoy día, hermano, con el tema del ungimiento, con aceite y todas aquellas cosas que están en las Escrituras. Así que quiero invitarles que podamos leer esta mañana esta hermosa palabra que Dios nos ha dado, Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18. Dice así la palabra esta mañana: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Palabra del Señor. Amén. Dios bendiga esta palabra. Amén. Mire, cuando leí esta palabra, me preguntaba de qué manera yo puedo abordar esta palabra, porque hemos estado hablando todo este mes de la oración y de diferentes cosas. Y entonces, leyendo, me encontré con un episodio. No sé si usted alguna vez vio la serie Alf. ¿Todavía parece que la ven? ¿Alf? ¿Sí? ¿La vieron? Todavía la da el canal 13. Y entonces, uno de los episodios me llamó la atención. ¿No la viste usted? El 13 la da, todavía. No sé qué día, pero lo dan un día. ¿Bien? ¿Los sábados? Bien. Y entonces me llamó la atención un episodio de este relato. ¿Cuál era? Tenía que ver con que este ser de otro planeta había roto un libro. Hizo pedazo un libro. Y entonces, para que pudiera ser perdonado, tenía que hacer como una tarea, ¿ya? Tenía que entonces se dio al tiempo de buscar todo lo que necesitaba para conseguir el perdón de lo que él había hecho. Y todo el episodio gira en torno a eso. Y él va buscando cosas y va tratando, hermano, de ir de una u otra manera lograr para que ser perdonado. Y entonces, obviamente, este pajarito, este ser, estaba demasiado angustiado, hermano. Vivía angustiado. ¿Por qué? Porque no podía cumplir el reto o el rito que tenía que hacer para ser perdonado. Y al final, lo único que tenía que hacer era pedir perdón. Nada más. No necesitaba otra cosa. Pero él estaba demasiado aproblemado. Y entonces él comenzó a buscar todo lo que necesitaba para hacer el rito. Cuando lo único que necesitaba era reconocer que había cometido un error y que necesitaba ser perdonado. Nada más. Y entonces lo asocié a muchas cosas de la iglesia. La iglesia, hermano, va buscando cosas extraordinarias para alcanzar el perdón de los pecados. Y entonces
hacen cosas que no están en la Escritura, no están en la Biblia, o hacen cosas que ya se extinguieron, como los sacrificios. Conocí a una persona que hace un tiempo atrás, bueno, bastantes años atrás, necesitaba, hermano, un gran milagro, según ella, un gran milagro, porque su hijo había nacido con Down. Y entonces hizo todo lo que podía o estaba al alcance para que su hijo dejara de ser lo que era. Hizo caminatas, kilómetros y kilómetros, se lo echaba aquí a los hombros y caminaba con él ahí, ya, buscando, hermano, un milagro. Cuando lo único que necesitaba a lo mejor era reconocer que los niños Down son parte de esta sociedad. Y son así, y así tenemos que amarlos, y así tenemos que quererlos, y así tenemos que vivir con ellos. Pero vamos buscando las cosas más insólitas para que Dios pueda mirarnos o fijar sus ojos sobre nosotros. Y entonces muchos cristianos son iguales. ¿Ya? Pero la palabra de hoy, hermano, nos dice otra cosa. ¿Bien? Cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos problemas, cuando hay necesidades que vienen a nuestra vida, están en nuestro ser, están en nuestra familia. Y entonces, cuando vienen estas cosas, hacemos un sinfín de cosas. Ya hacemos caminata, hacemos sacrificio, a veces hacemos vigilias. Y vamos a hacer una vigilia para que el Señor nos escuche. Y estamos toda la noche y cantamos y alabamos y bendecimos. Y no es malo hacerlo. Ya no es malo hacerlo. Hacemos promesas que después a veces no podemos cumplir. Cargamos, hermano, en nuestros hombros algo que es tan simple de venir solo al Señor. Amén. Cuando lo que usted necesita, lo que yo necesito, es realmente, hermano, venir a Cristo el Señor. Es reconocer, hermano querido, en la sencillez del Evangelio a Cristo el Salvador. Amén. Que ha venido para darme a mí la paz, la tranquilidad. Y todo esto es por falta de fe. Todo lo que hacemos es falta de fe. Si lo único que necesitamos, hermanos, son los medios de gracia. La iglesia lo único que necesita son los medios de gracia, que es lo que Dios ha instituido en su palabra. Son los medios de gracia lo que Dios ha instituido en la palabra del Señor. ¿Cuáles? La oración. La oración, algo constante, todos los días, ese diálogo constante mío con el Señor. La lectura de la palabra, todos los días, la lectura de la palabra, la oración, la lectura de la palabra. Y obviamente los sacramentos de la iglesia del Señor. El bautismo, la Santa Cena, es todo lo que Dios espera de usted. Es posible que alguien piense que necesite algo más que eso, pero ese algo más que eso no está en las Escrituras, no está en la Biblia, no lo va a encontrar, y no lo va a encontrar porque no existe, no está aquí, hermano. La Escritura de Dios es el manual de vida de usted y de mí. Y todo lo que está en el manual de vida yo tengo que hacerlo, y eso me llevará a la gloria de Dios. Todo. Y entonces Dios nos llama a confiar en lo que Él instituyó. Dios le está llamando a usted a confiar en lo que Él instituyó, en los medios de gracia. Alguien dirá, pastores, que son tan de pocos. Son pocos, es verdad.
Y otros dirán, bueno, son sencillos. También es verdad, son sencillos. Son pocos y son sencillos. Pero quiero decirle algo. Son poderosos. Son pocos y sencillos, pero son poderosos. ¿Por qué? Porque son lo que Dios instituyó en su palabra. Y lo que Dios instituyó en su palabra es poderoso. Y entonces lo que Dios comienza a decirnos, hermano, en esta lectura que hoy tuvimos, debemos orar en toda circunstancia. Amén. En todas nuestras circunstancias tenemos que orar. En todas nuestras situaciones, en todo contexto de nuestra vida, en toda coyuntura de nuestro caminar, en cualquier escenario que Dios nos coloque, tenemos que orar. Entonces el centro de nuestra vida, hermano querido, como cristianos, es la oración. En la tristeza, en la alegría y en la enfermedad. En la tristeza, en la alegría y en la enfermedad. Y entonces, en primer lugar debemos orar cuando estamos afligidos. Versículo 13. Lo dice así. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Orar. Mire, haga oración. La palabra afligido, podríamos decir que está genérico, no quiere decir que en todo momento, en toda aflicción, en toda prueba, debemos, hermano, hacer lo que hacen los cristianos, lo que hacen los hijos de Dios. ¿Y qué es? Orar. No es tan difícil, ¿o sí? No es difícil, es sencillo. Y entonces cuando nosotros cumplimos lo que la palabra de Dios está haciendo, hermano, Dios va a responder. Ahora, el problema de nosotros es que no sabemos cómo hacerlo a veces. Y entonces vamos y nos arrodillamos y no se nos viene nada a la mente. Nada. Pero quiero decirle que también es una oración cuando usted no dice nada. Cuando usted va, hermano querido, y se encierra en su dormitorio y las lágrimas vienen y vienen y vienen y se inunda su vida de lágrimas, de llorar, también es una oración que el Señor está entendiendo. Es una aflicción que no te da palabras, no te da, hermano querido, cómo poder explicarlo, cómo decirlo. Es tanto el dolor que hay en tu vida que lo único que salen son lágrimas, no salen palabras. Pero allí el Señor entiende aquella oración. El Señor está entendiendo. Es como una resistencia que uno tiene, hermano, como ser humano. Y está orando en medio de la tristeza. No hay reflexión a veces que se pueda hacer. Y lo único que hay son lágrimas. Y te quiero decir que allí el Señor va a entender tu oración. Alguien dirá: pastor, pero si no ha dicho nada. Dios entiende lo que hay en tu corazón. Dios no necesita tus palabras a veces. Hay ocasiones en que es necesario hablarlas. Hay ocasiones en que es necesario que yo tenga que decirle al Señor lo que me pasa. Pero hay otras ocasiones en que la aflicción es de tal magnitud, hermano, que lo único que brotan son lágrimas. Dios entenderá la oración que brota de tu alma y te consolará. En segundo lugar, dice que debemos orar cuando estamos alegres. Lo contrario, cuando estoy triste, haga oración, dice. Ahora dice: cuando estoy alegre, ¿qué tengo que hacer? Cantar alabanza. Cuando estoy alegre, canto alabanza. Pero quiero decirle a usted que son muchas las alabanzas, hermano querido, que son una verdadera oración. Por ejemplo, ese himno, el 39, me encanta ese himno, de nuestro himnario, el 39 de nuestro himnario. ¿Ya? Miren lo que dice, no sé si la hermana puede colocarlo.
el 39 de nuestro himnario. ¿Ya? Haz lo que quieras de mi Señor. ¿Ya? Haz lo que quieras de mi Señor. Tú, el alfarero, yo soy el barro. Dócil y humilde anhelo ser yo, Señor. Quiero ser dócil y humilde para que usted me moldee como usted quiera. Cúmplase siempre en mí tu querer, lo que tú quieres de mí. Cúmplase en mi corazón. Haz lo que quieras de mi Señor. Mírame y prueba tu corazón. Lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Gloria al Señor. Haz lo que quieras de mí, Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y yo sanaré. Miren, no es una verdadera oración. Haz lo que quieras de mi Señor. Del poder santo dame la unción. Sé dueño absoluto tú de mi ser. Que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Miren, esto, hermano, es una oración. Esto es una oración. A lo mejor una oración tan bien armada, tan bien constituida, pero es una oración tan profunda, hermano querido. Pero es una alabanza también. También usted lo puede cantar. Y entonces cuando usted canta, cuando usted está alegre, cuando usted está con ese espíritu, hermano querido, que se levantó en la mañana y anda como en la nube, cantando, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, es una oración que brota del alma de aquel que está alegre. Y entonces cuando yo estoy alegre, hermano querido, tengo que hacer oración. Ahora, en tercer lugar, tengo que orar cuando estoy enfermo. Entonces, tengo que orar cuando tengo pena, tristeza, amargura, cuando hay algo que me duele, tengo que orar. Tengo que orar cuando estoy al otro lado, tengo alegría, tengo gozo, estoy pasándola bien, estoy en el momento más peak de mi vida, tengo que orar. Tengo que orar cuando hay una enfermedad en mí. Cuando viene una enfermedad a mi corazón, a mi mente, a mi cuerpo y tengo dolencias, tengo dolores, hermano querido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Orar. Y entonces lo central del Hijo de Dios, lo central de la iglesia, lo central de aquel que ha creído en Cristo el Salvador es la oración. La oración. Una iglesia sin oración, hermano, digo, una iglesia que no tiene vida. Una iglesia sin oración es una iglesia que no está conversando con su papá. Una iglesia sin oración es una iglesia, hermano, que va muriendo paulatinamente. Pero no solo eso, cuando estamos enfermos, sino que también debemos llamar, dice la palabra, ¿a quiénes? A los ancianos, o a los oficiales, diríamos aquí, de la iglesia del Señor. ¿Qué pasa? Que a veces no nos enteramos que están enfermos. ¿Ya? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Y qué hay que hacer? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ¿siempre hay que hacer eso? No siempre. Entonces, cuando usted esté enfermo, hermano querido, llame a su pastor, pues. Llame a su pastor. Mi pastor, tengo este problema. Estoy enfermo, no podré ir a la iglesia, no me podré congregar. Y su pastor irá a verlo, o a verlo. Y irá y lo ungirá. A lo mejor irá con algún oficial de la iglesia. Y lo ungirá en aquel lugar. Y a lo mejor en una de esas también lo unge con aceite. Y hermano querido, entonces usted verá la gloria de Dios manifiesta en su vida. Usted verá cómo el Señor va a comenzar a actuar en su corazón. Antiguamente el aceite tenía como un valor medicinal, hermano. Por eso se usaba, ¿ya? Y ahora no es necesario.
siempre usar el aceite. No es necesario. Las Escrituras no lo muestran de esa manera. ¿Ya? En esta ocasión sí, Santiago lo menciona. Pero la Escritura está llena de actos, de prodigios y milagros, sin la intervención del aceite. Por ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 24. Nos dice, sí, y le dijo Pedro a Eneas, ¿qué le dijo? Jesucristo te sana, levántate y a tu cama. Y enseguida se levantó. Gloria al Señor. Entonces, cuando usted está enfermo y viene el Señor y le sana, usted se levanta y hace su cama. No la deje desordenada, haga su cama. ¿Ya? El Señor actuó allí, hermano. ¿Ya? Y no fue necesario el aceite. ¿Ya? Pedro fue y le dijo, levántate. Jesucristo te sana. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 6 y 7, nos dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando suben al templo, se encuentran allí, hermano. Tampoco es necesario allí, hermano querido, usar el aceite. Hechos 20, 9 y 10. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo era largo para predicar, vencido del sueño, cayó, dice, del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo, gloria al Señor. Y entonces, hermano querido, el que había muerto resucitó allí, sin necesidad de utilizar nada, solo la fe, solo la fe. Y entonces, hermano querido, lo que necesita la iglesia es fe. Fe. Yo necesito fe, usted necesita fe, nosotros necesitamos la fe. ¿Ya? El requisito entonces, hermano querido, de la oración es la fe. La fe. La iglesia necesita orar, la iglesia necesita estar orando, clamando, pero la fe es el requisito principal, hermano querido, para poder alcanzar el milagro que Dios espera de la iglesia del Señor. Versículo 15 dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. El Señor lo levantará. Ya, gloria al Señor por eso. Y entonces, en esta mañana, hermano querido, yo quiero decirle a usted que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, está en medio de nosotros. Amén. Aquí. Y usted puede orar al Señor. Si usted ha venido esta mañana con una dificultad, si usted ha traído esta mañana un problema, si usted tiene a lo mejor una enfermedad, si usted tiene alguna petición, hermano querido, en esta mañana usted puede hoy día orar al Señor y clamar, hermano, en su oración y decirle al Señor, Padre, quiero un milagro, quiero sentir cómo tú estás haciendo, Padre amado, un milagro, ¿ya? Ahora, confesado, dice el versículo 16, confesado vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados, gloria al Señor. Y entonces usted puede orar por su hermana puede orar por usted, nosotros oramos por todos los demás, y entonces veremos, hermano querido, cómo la gloria de Dios hará posible los milagros dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y hoy, hermano querido, entonces, en esta mañana, vamos a cumplir lo que la palabra de Dios nos ha hablado esta mañana. Y entonces vamos a hacer la unción o el ungimiento de cada uno de ustedes con aceite esta mañana. Lo vamos a hacer para la gloria del Señor. Y si alguno ha venido esta mañana con alguna necesidad, con alguna petición, con algún anhelo en su corazón, yo quiero decirle que hoy es el momento justo y preciso para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Que el Señor nos bendiga.
la palabra del Señor ha sido esta mañana exhortada para usted.